Clase 2.5. Método de transposición de términos. En el problema nos piden que resolvamos la ecuación x menos 3 igual a 4. Entonces, esta ecuación es bastante similar a las que hemos estado resolviendo en las clases anteriores. La diferencia es que aquí no nos dicen qué propiedad utilizar. Entonces, aquí es donde pues nuestros conocimientos deben de ponerse a prueba para pues ver cuál sería el número que debemos de utilizar, o cuál propiedad más bien. Entonces, recordemos que resolver una ecuación implica dejar a x despejada de tal manera que nos quede x igual a algún número, cualquier número real. Entonces, para ello, si nos fijamos, x está en el lado izquierdo y la acompaña un menos 3 que está restando. Entonces este menos 3 nos está incomodando pues para poder llegar a este hecho y poder dar por terminado el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analicemos el menos 3 y encontremos su recíproco. El recíproco de menos 3 pues sería más 3, es decir, el mismo número, pero con signo distinto. Esto en palabras sencillas, pues ya matemáticamente ya lleva otros términos. Entonces, significa que para poder resolver esta ecuación vamos a sumar un 3 y nos quedaría de la siguiente forma: x menos 3 igual a 4, y vamos a sumar pues entonces un más 3, y como sumé en el lado izquierdo debo de sumar también en el lado derecho. Entonces, si nos fijamos, estamos aplicando la propiedad 1 y sin pensar aplico propiedad 1, aplico propiedad 2, sino que simplemente nos apoyamos en este hecho del número recíproco o el inverso aditivo en términos ya correctos matemáticos. Entonces, pues aquí esto se nos cancela, se nos vuelve 0 y solamente nos queda x. Ahora, en el lado derecho, pues tendríamos 4 más 3 y eso es igual a 7. Entonces, la solución de esta ecuación es x igual a 7. Es decir, que x vale 7 para que la ecuación sea cierta. Y vemos el comprendo, dice. Para la ecuación anterior, el número 3 restaba en el miembro izquierdo y pasó al miembro derecho. Entonces, a sumar, en otras palabras, estamos viendo que pues sin hacer este análisis en forma de resumen, lo que nosotros obtenemos es lo siguiente, que luego de aquí, que este 3 pasa al otro lado. Entonces tenemos que x es igual a 4 y pasa al otro lado a la operación contraria. Como aquí está restando, entonces pasa a sumar, y si se fijan es justamente lo que nos queda en el segundo paso del ejercicio original, y esto mismo nos permite llegar al mismo ejercicio. Entonces este método se llama por transposición de término. Es decir, ya no nos dedicamos tanto a empezar propiedad 1, propiedad 2, sino que pues pensamos en este número que está acompañando a la x, lo pasamos al otro lado con el signo o la operación inversa. Entonces se puede resolver la ecuación realizando directamente del paso 1 al paso 3, es decir, estamos saltando pues de un solo, avanzando más, y cuando el término pasa de un miembro al otro con el signo cambiado se llama transposición de término. Entonces, si se fijan, aquí tenemos que cambiamos este menos 3, lo transponemos al otro lado de la ecuación o de la igualdad y cambió su signo. Ahora veamos aquí este ejemplo y lo vamos a hacer transponiendo términos. Tenemos que es x más 5 igual a 12. Vamos a corroborar que hayamos escrito el ejercicio correcto. Sí, ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Vamos a transponer este 5, porque es el que acompaña a la x y es el que no nos permite tener sola a la x. Entonces, aquí escribimos ahora sola a la x. En el otro lado de la ecuación escribimos lo que ya tenemos, que era un 12, y ahora transponemos este más 5. Como aquí está positivo, entonces lo vamos a escribir el 5, pero con el signo contrario al más, que sería un menos. Es decir, aquí está sumando y lo pasamos a restar. Ya transpusimos el más 5 y ahora resolvemos esta resta. 12 menos 5 es 7. Entonces, pues aquí vemos otra solución. Y lo tenemos pues, y en este caso pues para el lapicito recomiendo resolver el literal A, el literal B y el literal F.